el apartado, en la primera parte de la clase, vimos el punto 2 de este ejercicio número 13, donde teníamos dos proyectos mutuamente excluyentes. Por un lado calculábamos el VAN y veíamos que según el criterio del VAN, el proyecto A nos convenía porque tenía un VAN de 36,73 versus el proyecto B que tenía un VAN de 34,75. Después en el punto 2 nos pedía calcular la TIR de ambos proyectos, ¿sí? A ver, una cosa antes de avanzar con esto. En el criterio del VAN, el criterio de aceptación del VAN es que el VAN sea positivo. Y cuando tengo proyectos mutuamente excluyentes y tengo que analizar entre uno u otro, tengo que tomar el que me arroja un mayor VAN, ¿sí? Con la TIR, el criterio de aceptación es diferente. Diferente en parte. ¿Cuál es el criterio de aceptación de la TIR? Cuando yo digo que un proyecto me conviene por el criterio de la TIR, cuando la TIR que obtengo es mayor que la tasa de descuento que utilicé o mayor que la tasa de rendimiento requerida, ¿sí? En este caso, ambas TIR son mayores al 16% que yo estoy tomando como tasa de referencia. Entonces vemos que en grandes rasgos los dos proyectos serían viables, pero son dos proyectos mutuamente excluyentes, no puedo hacer los dos. Entonces me tengo que quedar con uno, con el cual me tengo que quedar según el criterio de la TIR, con el que tenga una mayor TIR. Y si vemos este supuesto o por este método, vemos que nos convendría el proyecto B. Entonces, acá entramos en una zona de divergencia entre el criterio del VAN y el criterio de la TIR, ¿sí? Concretamente, ¿qué hacer cuando esto se presenta? En el sentido de qué hacer, con qué opción me quedo. Y conviene quedarse con la opción que arroje el VAN. ¿Por qué? Porque la TIR tiene una serie de inconsistencias, no inconsistencias, pero problemas metodológicos de la TIR que hacen que el método no sea del todo exacto. O sea, si usted está en una zona de divergencia entre el VAN y la TIR, yo optaría por decidir de acuerdo al criterio del VAN. Periodo medio recupero la inversión, también, o sea, y eso a lo que iba a decir. Esto en cuanto a métodos económicos, o sea, cuando el VAN y la TIR no coinciden, yo me iría por el VAN, vería otros indicadores económicos como es el periodo medio de recupero de la inversión, como es también ver qué tan líquida es la inversión que yo estoy realizando, o sea, qué tan las barreras de entrada y barreras de salida del proyecto, por así decirlo, pero desde un punto de vista económico-financiero, y un montón de otras cuestiones que exceden a lo económico-financiero y hacen más a lo estratégico, ¿sí? Pero, a ver, este punto está hecho puntualmente para explicar lo que son las zonas de divergencia y las zonas de convergencia. O sea, una vez que está claro esto de que si tienen resultados diferentes, lo que yo recomiendo es optar el criterio del VAN porque la TIR tiene sus inconsistencias, que ya la van a leer en teoría para no perder tiempo con eso. También tienen que saber de que para dos proyectos mutuamente excluyentes puede haber una zona de divergencia entre el VAN y la TIR, de acuerdo a cómo se materialicen su flujo de fondos. O sea, como vemos nosotros, estos dos flujos de fondos son bastante diferentes. Tenemos un flujo de fondo que arranca con un valor menor, o sea, el proyecto A arranca con un valor menor que B, pero va subiendo año a año y termina con un valor superior de B que el proyecto B. En cambio, en el proyecto B vemos un flujo de fondo constante. Cuando tenemos flujo de fondo con esta dinámica diferente, podemos tener divergencia entre el criterio del VAN y el criterio de la TIR. Pero esa divergencia no se va a dar para siempre, por así decirlo. Se va a dar a un determinado nivel de tasas, a un determinado nivel de tasa de descuento. ¿Qué quiero decir? De que nosotros tenemos divergencia entre el VAN y la TIR porque la tasa de descuento que estoy utilizando es muy baja y no está contemplando en gran medida esta diferencia, que yo tengo un recupero de la inversión más rápido en el proyecto B que con el proyecto A, por así decirlo, ¿sí? Y ustedes para saber a partir de cuándo la zona de divergencia se transforma en convergencia, o sea, a partir de cuándo tanto el VAN como la TIR me arrojan lo mismo a través de la tasa de Fisher. ¿Qué es la tasa de Fisher? Es la TIR del flujo de fondos incremental. ¿Qué sería el flujo de fondos incremental? Si yo tengo el proyecto A, el proyecto B, bueno, hago el proyecto A menos B, resto los dos.
A y B, los dos tienen una inversión igual, entonces en el momento cero el producto A menos B va a ser igual a cero. En el flujo de fondos, en el momento 1, voy a tener un flujo negativo de menos 20. ¿Por qué? Porque tengo A 40 menos B 60, flujo A menos B menos 20. En el año 2 tengo un flujo igual a 0 y en el año 3 un flujo positivo de 30. ¿Por qué? Porque A 90 menos B 60 igual a 30. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, tengo que sacar el flujo de fondos A menos B. Para partir de ese flujo de fondos A menos B, sacar la TIR de ese flujo de fondos. ¿Sí? Esa TIR que saco el flujo, que determino en el flujo de fondos A menos B va a ser la tasa de Fisher y va a ser la tasa a partir de la cual el VAN y la TIR van a coincidir. ¿Qué quiero decir yo? ¿Qué quiero decir con esto? De que a una tasa superior que la tasa de Fisher, el VAN va a coincidir, o la recomendación que yo obtengo con el criterio del VAN va a coincidir con la recomendación que tengo con el criterio de la TIR. Vamos a ver esto en términos matemáticos y gráficos, ¿sí? Puntualmente, como les decía, nosotros podemos sacar el VAN incremental o el flujo, el proyecto incremental A menos B, saco un VAN a una tasa del 16% para ver si eso me da positivo o negativo, y vemos que me da 1,98. Otra forma también de hacer un control cruzado, si se quiere, o una prueba, es hacer el VAN del proyecto A menos B y ver si le da lo mismo que el VAN del proyecto A menos el VAN del proyecto B. O sea, puntualmente, si ustedes sacan el VAN del 16% del proyecto A menos B, le da 1,98. Y si hacen el VAN del proyecto A de 36,73 menos el VAN del proyecto B de 34,75, también les da 1,98. De todos modos, esto es algo, si quiere, para corroborar si no tuvieron algún error matemático en el desarrollo del ejercicio. Lo importante es que ustedes acá puedan obtener, a partir de este flujo de fondos A menos B, una TIR, ¿sí? Que esa TIR va a ser su tasa de Fisher. Como sabíamos, para hallar una TIR por aproximaciones sucesivas teníamos que tener un VAN positivo y un VAN negativo. Sabíamos, como decimos recién, que al 16% voy a tener un VAN positivo de 1,98, 1,9784, ¿sí? A partir de ahí ustedes tienen que hallar una tasa que les genere un VAN negativo. Yo sé que al 25% yo tengo un VAN de menos 0,64. Haciendo extrapolación o aproximaciones sucesivas como veníamos haciendo, hallamos la TIR de este proyecto incremental A menos B. ¿Cómo? Bueno, partimos, en este caso, parte de vuelta del límite superior, es decir, va a hallar el intervalo que hay entre la tasa que me genera un VAN negativo y la TIR. Para eso hace la diferencia de tasa por el VAN negativo dividido la diferencia de VAN. Diferencia de tasa por el VAN negativo dividido la diferencia de VAN, y saca el intervalo que hay entre el límite superior, se me fue arriba el gráfico, entre el límite superior, es decir, que me da un VAN negativo, y la TIR, que hace que mi VAN sea cero. ¿De cuánto va a ser ese intervalo? De 0,02199. Quiere decir de que entre la tasa que me dio un VAN negativo y la TIR, tengo que restar 0,0219986. Hago lo correspondiente, hago 0,25 menos 0,0, mirá, le están sobrando 0 a la solución a dos manos, menos 0,0219986, y llego a que la TIR de mi proyecto incremental es 22,8%. ¿Qué quiere decir esto? Que esa es mi tasa de Fisher. Es la tasa que me divide la zona de convergencia, de la zona de divergencia, la zona de convergencia. ¿Cómo lo podemos ver en términos gráficos? Si nosotros, así como hicimos en el punto 1, graficamos todo el proyecto, pero en este caso, en un mismo gráfico, graficamos el proyecto A, que acá lo van a ver en naranja, y el proyecto B, que lo ven en azul, van a ver que en un primer intervalo, ¿sí?, por el criterio del VAN, yo voy a tener un VAN superior en el proyecto A que el proyecto B, tal como veíamos que pasaba cuando sacábamos un VAN a una tasa del 16%. ¿Qué pasa con esa tasa del 16%? Es inferior a mi tasa de Fisher, es inferior al 22,8%. Por ende, quiere decir que yo me encuentro en la zona de divergencia. Yo me encuentro en la zona en que
el VAN me va a decir una cosa y la TIR me va a decir otra, por así decirlo. Así, a su vez también vemos que a medida que vamos pasando por los diferentes puntos de VAN a diferentes tasas, una vez que superamos el 22,8%, puntualmente acá en el gráfico van a ver al 30%, ya entramos en la zona de convergencia. Ven que el VAN a una tasa del 30% del proyecto A me da 7,24 y el VAN del proyecto B a una tasa del 30% me da 8,97. Es decir, a partir de acá ya me conviene el proyecto B también por el criterio del VAN. ¿Sí? Puntualmente, todo este punto está para significarles o para hacer un esbozo metodológico, digamos, de que no siempre el VAN y la TIR nos van a dar los mismos resultados, ¿sí? Cuando no nos dan los mismos resultados a la hora de determinar la decisión, ya pasa por qué herramienta consideremos más confiable y también por otros criterios, como bien hablábamos del periodo medio de recupero de la inversión, o también cuestiones estratégicas, como decir qué tan líquidos son los activos que estoy adquiriendo, o qué sinergia genero en toda la empresa al hacer un proyecto u otro, ¿sí? Eso es lo que es el criterio de decisión. Ahora, para entender por qué pasa esto, de que el VAN y la TIR me dan resultados diferentes, se da porque yo estoy analizando mi proyecto a una tasa muy baja. O sea, no una tasa muy baja, sino, mejor dicho, que dada la dinámica de los flujos de fondos que estoy analizando, a un determinado nivel de tasa puedo estar beneficiando un proyecto por sobre otro, ¿sí? Que esa es la zona de divergencia. ¿Cómo yo sé si estoy en la zona de divergencia o no? Sacando la tasa de Fisher. ¿Cómo saco la tasa de Fisher? Haciendo la TIR del proyecto incremental. Analizo los dos flujos de fondos, hago el flujo de fondo A menos B, y una vez que tengo el flujo de fondo A menos B, saco la TIR de ese flujo de fondos. Si esa TIR, que es lo que llamamos la tasa de Fisher, está por encima de la tasa de descuento que estoy utilizando para hacer mi cálculo del VAN, quiere decir que estoy en la zona de divergencia y que eso va a pasar. No quiere decir que tenga que abandonar el criterio del VAN, ir al criterio de la TIR y nada por el estilo, sino para entender por qué se da lo que estoy viendo. La decisión la vamos a seguir fundamentando. Si quieren por un criterio económico, yo me tomaría el criterio del VAN, y por criterios más amplios, por los criterios estratégicos que hablábamos recién. Pero ustedes tienen que entender que siempre que ustedes analicen esos dos proyectos a una tasa menor que la tasa de Fisher, van a estar en la zona de divergencia y el VAN y la TIR les van a dar resultados diferentes. Por encima de esta zona de divergencia, o sea, por encima de esta tasa de descuento, ya el VAN y la TIR les van a dar los mismos resultados. A ver, voy a la pregunta que me plantea Gabriel acá. Lo de la fórmula de Fisher lo tendríamos que sacar. La fórmula de Fisher no es más que sacar la TIR del VAN incremental. O sea, lo que ustedes tienen que hacer, Gabriel, es hacer primero el flujo neto de fondos de A menos B, que es lo que hace un poquito más arriba, ¿sí? Calcula el flujo de fondos de proyecto A menos proyecto B. Esto que estoy marcando acá es el flujo de fondos de A menos B. Momento 0, 100, momento 1, menos 20, momento 2, 0, momento 3, 30. Una vez que vos tenés el flujo de fondos de A menos B, hallás una TIR para ese flujo de fondos. Para esa TIR no necesitas más que una tasa que te genere un VAN positivo y una tasa que te genere un VAN negativo. Con esas dos tasas, que sabíamos que el 16% tenía una tasa hacia acá, sabía que el 16% tenía un VAN positivo y hallé que al 25% tengo un VAN negativo, hago la extrapolación para hallar la TIR. Esa TIR de ese VAN, de ese flujo neto de fondos A menos B, es mi tasa de Fisher. Es lo que me marca el fin de la zona de divergencia para entrar a la zona de convergencia. Perfecto. Perfecto. Con relación a esto, antes de pasar al punto número 3, ¿alguna duda? Sé que por ahí es un tema medio enreverado. Si tiene alguna duda o surge una duda de acá el miércoles, no tengo problema de volver a verlas, pero bueno, si de lo que expusimos hasta acá alguien no entendió algo o quieren que repita algo, por favor díganmelo antes de pasar al punto 3. Bien. Bien. Bien, muchas gracias Juan Pablo por el comentario. Vamos entonces,
Perfecto. Vamos entonces a lo que es el punto 3, ¿sí? El punto 3, si vamos al enunciado, esto más la tercera parte de este ejercicio es más un pasaje de término. Dice, un amigo suyo tiene la posibilidad de llevar a cabo dos proyectos mutuamente excluyentes que al cabo de un año generan solo un flujo de caja, ¿sí? O sea, pongo plata y a un año recibo plata. No tengo flujos complejos, por así decirlo, ¿sí? Es un solo momento de inversión y un solo momento de recupero. Las características más relevantes de cada proyecto son las siguientes. Tengo el proyecto B, que me da una inversión inicial de $1.000.000, perdón, un proyecto A que me da una inversión inicial de $1.000.000 y un proyecto B que me da una inversión inicial de $500.000. Y dice, si el proyecto A tiene un BAN de $50.000 y el proyecto B tiene una TIR del 15%, ¿qué proyecto le aconsejaría elegir y por qué? Explique su respuesta, suponiendo que el costo de oportunidad, que es la tasa de descuento que tengo que ocupar, es del 10% anual, ¿sí? Cuando decía que esto no es más que pasaje de términos, es porque justamente me está planteando una incógnita. Yo tengo en el proyecto A una inversión inicial de 0, tengo una tasa de descuento del 10%, tengo un BAN de 50, pero tengo un flujo de fondos incierto, no sé cuánto es mi flujo de fondos. Entonces, en función de esa incógnita, es que tengo que resolverla para poder hallar la TIR y así comparar con el proyecto B. O sea, lo que planteo hacer en una primera instancia es hallar el flujo neto de fondos del proyecto A para en función de eso hallar la TIR del proyecto A y ver si es mayor o menor que el proyecto B. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Nosotros sabíamos que el proyecto A es inversión inicial menos $1.000.000 más un flujo neto de fondos que desconozco dividido 1 más el 10%, que es la tasa de descuento, me da un BAN de 50.000, ¿sí? A partir de ahí no hacemos más que pasaje de término. Pasamos $1.000.000 sumando, nos queda que $1.050.000 es igual al flujo neto de fondos dividido 1 más la tasa de descuento. Paso esa tasa de descuento, ese 1 más la tasa de descuento dividiendo, lo paso del otro lado multiplicando, y llego a que el flujo neto de fondos es igual a $1.155.000. Con ese dato del flujo neto de fondos de $1.155.000, tengo toda la información para sacar la TIR del proyecto A. ¿Cómo? También por pasaje de términos. Yo sabía que la TIR es la tasa que me hace el BAN igual a 0. Entonces, puedo decir que con una inversión inicial de $1.000.000, un flujo neto de fondos de $1.155.000, tal como lo hallamos recién, si yo a eso lo divido por 1 más la TIR, tengo que llegar a 0, ¿sí? La TIR es la tasa de descuento que hace que mi BAN sea 0. ¿Se entendió? Una vez que tengo eso entendido, se me fue a cualquier lado la pantalla. Ahí está. Una vez que tengo eso entendido, no tengo que hacer más que pasaje de términos para hallar la TIR. Paso el $1.000.000 sumando, paso después el $1.000.000 dividiendo y el 1 más TIR del otro lado, hago ese cociente y lo resto menos 1 y tengo la TIR, ¿sí? No hice más que pasaje de términos, ¿sí? Tras realizar los pasajes de términos, veo que la TIR del proyecto A es de 0,155, es decir, un 15,5%. Vuelvo al enunciado entonces en función de eso. Si yo sé que el proyecto A tiene una TIR del 15,5% y que el proyecto B tiene una TIR del 15%, por el criterio de la TIR, ¿qué me conviene hacer? Me conviene avanzar con el proyecto A. ¿Por qué? Porque tiene una mayor TIR, ¿sí? De todos modos, tenemos otra forma también de despejar esta incógnita a través del criterio del BAN, analizando el proyecto B. En el proyecto B, yo sé que, a ver, bueno, ahí está. En el proyecto B, yo sabía que tenía una inversión inicial de $500.000, no sabía qué flujo de fondo me generaba, pero sabía que la TIR es del 15%, ¿sí? Entonces, yo sé que menos 500, que es la inversión inicial, más ese flujo neto de fondos, dividido por 1 más mi TIR, que es la tasa del 15%, me arroja un BAN igual a 0, ¿sí? A partir de esta igualdad, no hago más que hacer pasaje de términos para hallar el flujo neto de fondos que obtengo en el proyecto B. Y obtengo así que el flujo neto de fondos que obtengo en el proyecto B es de $575.000. Quiere decir que
invierto 500.000 pesos y al año obtengo 575.000 pesos. Perfecto. Una vez que tengo ese dato, tengo toda la información para sacar el BAN del proyecto B, haciendo la inversión inicial más el flujo neto de fondos dividido 1 más la tasa de descuento del 10%, y llego que el BAN del proyecto B es de 22.727 pesos. ¿Es mayor o menor que el BAN del proyecto A? Es menor. Por lo que me decía el enunciado, el proyecto A tenía un BAN de 50.000 pesos y el proyecto B vemos que tiene un BAN de 22.000 pesos. Por ende, vemos que también por el criterio del BAN nos conviene el proyecto A. O sea, tanto por el criterio de la TIR como por el criterio del BAN nos conviene el proyecto A, lo cual me indica que estoy en la zona de convergencia, es decir, una tasa de descuento superior a la tasa de Fisher. ¿Se entendió esto? Como les decía, esto es más pasaje de términos, digamos. ¿Alguna duda? Elegimos la que tiene mayor BAN para ser más precisos. A ver, en este caso lo eligen tanto por el criterio del BAN como por el criterio de la TIR. O sea, ustedes háganse cuenta cuando están analizando proyectos, tienen que buscar fundamentos. O sea, ustedes pueden decir, me conviene este proyecto, perfecto, pero ¿por qué? Porque el BAN es mayor que el proyecto B, porque la TIR es mayor que la tasa de descuento y a su vez es mayor que el proyecto B, porque tengo menor periodo de recuperación. O sea, es como que estas son diferentes herramientas que ustedes tienen para fundamentar o defender un proyecto. O sea, en este caso, tanto la herramienta de la TIR como la herramienta del BAN están marcando que el proyecto que les conviene es el A. Porque la TIR tenga sus inconsistencias no quiere decir que sea un método que no sirve para nada. A mí me sirve como para determinar si un proyecto es viable o no. Ahora, si tengo que elegir entre BAN y TIR, yo me quedo con el BAN, ¿sí? Pero en este caso estoy en la zona de convergencia, o sea, los dos me arrojan el mismo resultado. ¿Se entendió? No sé quién me ha hecho esa pregunta, creo que es Juan Pablo. Bien. Sí. Perfecto, Juan Pablo. Voy a otra pregunta. Gabriel me dice, profe, si ambos tienen distintas inversión inicial, como en este caso. No, a ver, no. O sea, la TIR no tiene. La TIR, a ver, la TIR es utilizable siempre, ¿sí? No tiene que ver que tengan diferentes inversiones, diferentes montos de inversiones. ¿Cuándo no es utilizable la TIR? ¿Cuándo definitivamente me va a dar un resultado erróneo? Cuando tengo flujo de fondos no convencionales. ¿Qué quiere decir no convencionales? De que no tengo un saldo negativo solo en el momento cero, ¿sí? Es decir, que puedo tener inversión inicial menos 1.000.000, año 1 50.000 pesos, año 2 80.000 pesos, año 3 menos 30.000 pesos, año 4 50.000 pesos positivo, año 5 menos 70.000. O sea, cuando yo tengo un flujo de fondos que no es constante, ahí no aplica la TIR y vamos a tener que aplicar la TIR modificada, que la vamos a ver más adelante. O sea, respondiendo concretamente a lo que me dice Gabriel, la TIR en flujo de fondos convencionales siempre es aplicable, siempre es válida, siempre me va a dar un dato que me sirva, ¿sí? Les recomiendo, no quiero perder tiempo en eso, vayan, lean la teoría, vean las inconsistencias de la TIR, donde van a ver que en determinados supuestos la TIR deja de ser representativa. Por ejemplo, van a ver que un supuesto de la TIR es que se reinvierten los flujos de excedente de fondo a la misma tasa TIR. Y si yo estoy analizando un proyecto que en teoría me va a rendir más de cualquier cosa que está rindiendo mi empresa, ¿de dónde yo voy a tener una opción de inversión para poder invertir los excedentes de ese proyecto en un proyecto que rinda lo mismo? Si yo tengo un flujo de fondos con excedentes nominales importantes y la TIR ahí ya empieza a temblar, por así decirlo. O sea, ustedes tienen que entender bien cada método y cuáles son las falencias de ese método, para después en la vida real saber cuál aplicar y cuál no. Acá, a fines teóricos en la materia, usted tiene que saber aplicar, saber cuándo aplicar TIR y cuándo aplicar TIR modificada, y saber cómo leer la TIR, cómo leer el BAN y cómo leer la TIR modificada cuando la veamos, ¿sí? ¿Se entendió? Entendiendo. Perfecto, bien. Profe, en zona de divergencia, ¿tomo la mayor TIR o el mayor BAN? En zona de divergencia yo me iría por el BAN, porque por estas inconsistencias del libro de la TIR. O sea, zona de divergencias van a tener que fundamentar, si le toca algo así en el día del parcial, una zona de divergencia, van a tener que fundamentar. Yo me iría por el criterio del BAN,
porque no presenta la inconsistencia de la TIR de la reinversión de los excedentes a la misma tasa TIR. Pero bueno, eso ya es una cuestión que digo, subjetiva y a fundamentar, digamos, ¿sí? Ante la duda, el criterio de aceptación del BAN es que el BAN sea positivo. Si el BAN es positivo, el proyecto es viable. Si el BAN es negativo, el proyecto no es viable. Si la TIR es positiva, el proyecto es viable, y la verdad no sé. Porque yo digo si un proyecto es viable o no en función a TIR, no en función a si es positiva o negativa, sino en función a si es mayor o menor a la tasa de descuento que estoy utilizando. Si la tasa de referencia que yo estoy utilizando es menor que la TIR, es decir, el proyecto rinde más que lo que yo le estoy pidiendo, el proyecto va a ser rentable. Si el proyecto es menor a la tasa de descuento que yo le estoy pidiendo o a la tasa de referencia que estoy utilizando, no va a ser rentable, o sea, no va a ser conveniente avanzar con ese proyecto si rinde más, perdón, si rinde menos que mi tasa de referencia. Ahora, cuando tengo que analizar dos proyectos mutuamente excluyentes y ver si me quedo con uno o me quedo con otro, y a su vez en eso estoy dentro de la zona de divergencia, por ende el BAN y la TIR me dan resultados diferentes, y ahí tienen que ampliar el análisis, o sea, en la práctica tienen que ampliar el análisis a otros métodos. Si le pasa eso acá en un parcial, fundamenten de acuerdo a los criterios del BAN y el criterio de la TIR, porque ustedes se quedan con uno u otro. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, perfecto. Bien, entonces, perfecto. A ver, terminamos lo que es el ejercicio 13. Si les parece, pasemos al 14. Quiero explicarles alguna particularidad del 14 y les pido que si pueden lo miren. Así el miércoles ya avanzamos con algo sabido de esto, ¿sí? O sea, vean la solución en función de los comentarios que le voy a hacer en estos 10 minutos que nos quedan. A ver, el ejercicio 14 puntualmente me plantea un proyecto, un mismo proyecto a analizar. Vamos a ver el enunciado del 14. Dice, dado el siguiente plan financiero correspondiente a todo el horizonte de planeamiento del proyecto, y bueno, me da un presupuesto de caja, ¿sí? Esto es un presupuesto financiero, ¿sí? Que tiene una serie de diferencias con el flujo de fondos. Dice, la tasa de rendimiento requerida sobre los activos es el 16% y el rendimiento exigido por los accionistas es el 18%. Y en función de eso me pide, uno, calcular el BAN de la inversión total y BAN de la inversión propia. Y esto es lo que quiero explicarle. Inversión total e inversión propia. ¿Qué diferencia? Gracias, perdón. ¿Qué diferencia hay entre analizar un proyecto desde el punto de vista de la inversión total y analizar un proyecto desde el punto de vista de la inversión propia? Cuando yo estoy analizando el proyecto de la inversión total, yo analizo el proyecto para ver su viabilidad en sí. Si el proyecto es o no rentable en sí mismo, abstrayéndome o sin importarme quién lo está por hacer. O sea, yo lo que hago cuando hago un análisis de la inversión total es ver justamente, gracias Mariana, ver si el proyecto de por sí genera valor, ¿sí? En cambio, cuando yo hago el análisis de la inversión propia, ya me estoy poniendo en la cabeza de los inversionistas. Yo digo, ok, para este inversionista puntual, que tiene un costo de oportunidad de tanto, y a su vez tiene un costo del dinero de tanto, y a su vez, por tener financiamiento para poder pagar el proyecto, se puede deducir del impuesto a las ganancias esos intereses, ¿este proyecto es conveniente o no es conveniente? O sea, esas son las dos preguntas diferenciales que me hago cuando analizo la inversión total o la inversión propia. Cuando hablo de la inversión total, veo si el proyecto en sí genera o destruye valor. Si el proyecto de por sí es rentable. En cambio, cuando hablo de la inversión propia, digo, ¿este proyecto para este inversionista es conveniente o no es conveniente? ¿Sí? ¿Esto está claro? En función de esto, perfecto. En función de esto, nosotros vamos a tener un flujo de fondos de la inversión total y un flujo de fondos de la inversión propia. ¿En qué va a consistir el flujo de fondos de la inversión total y el flujo de fondos de la inversión propia? A ver, no sé si me va a dar el tiempo para explicar esto en los 7 minutos que me quedan.
Si les parece, cortamos acá, le hago esta aclaración. Si quieren, chusméenlo. Como le digo, van a ver un flujo de fondo de inversión total, un flujo de fondo de inversión propia. Una cosa sí me da para explicarlo antes de entrar en lo que es inversión total e inversión propia, que hace este ejercicio, que es la diferencia entre un flujo de fondo y un presupuesto de caja. ¿Sí? Van a ver que en el presupuesto, el enunciado a mí me da un presupuesto de caja, un presupuesto financiero que se hace por un criterio de lo percibido, como habíamos visto en el práctico, ¿sí? Uy, se me fue el enunciado. Como habíamos visto en el práctico, el presupuesto financiero lo íbamos a hacer por un criterio de lo percibido. En cambio, en un presupuesto económico, en cambio en un flujo de fondos, yo el flujo de fondos de acuerdo a un criterio económico, ¿sí? ¿Dónde se va a materializar el criterio económico? En que en el impuesto a las ganancias principalmente, yo voy a imputar el impuesto a las ganancias en el periodo en que fue generado, por ejemplo. ¿Qué otra diferencia hay entre un presupuesto financiero y un flujo de fondos, aparte de que uno es por el criterio percibido y otro por un criterio económico? Que el flujo de fondos tiene un momento cero. Si ustedes ven el flujo de fondos, tiene un momento cero que separa lo que es la inversión, es decir, el esfuerzo económico que yo tengo que hacer para poder hacer el proyecto, de los flujos operativos, ¿sí? Y acá se marca otra diferencia con el presupuesto de caja. Yo en un presupuesto de caja, por un criterio de lo percibido, yo pongo todos los movimientos financieros que hago. Toda la plata que me entra y toda la plata que me sale, yo la vuelco en un presupuesto de caja, porque a mí justamente a mí me interesa ver mis saldos financieros. En cambio, cuando yo estoy analizando un proyecto que me interesa ver la viabilidad económica del proyecto, yo solamente voy a cargar la inversión en el momento cero y los flujos operativos, es decir, a lo que haga los ingresos operativos del proyecto y los egresos operativos del proyecto. No tengo en cuenta ingresos ni egresos extraordinarios, ¿sí? Ni tampoco tengo en cuenta, a ver, por ejemplo, acá teníamos un aporte de capital, tengo entendido, o no, capaz en otro ejercicio. Acciones ordinarias, acá. Nosotros tenemos acciones ordinarias en el primer año por una entrega de 42.000 pesos. ¿Es un ingreso financiero? Sí. ¿Va en mi plan financiero, en mi presupuesto de caja? Sí. Ahora, ¿es un ingreso operativo del proyecto? No. Los ingresos operativos del proyecto los voy a tener por las ventas del proyecto y por la liquidación de la inversión inicial. No lo voy a tener por un aporte de capital. El aporte de capital de última será el resultado que yo busco obtener, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Lo que me interesa, acá que quede claro, es que yo en un flujo de fondos solamente tengo que poner inversión inicial e ingresos y egresos operativos, ¿sí? Operativos, que hagan al giro normal de su negocio, ¿sí? ¿Qué otra diferencia? Flujo de fondos lo hago con un criterio económico, es decir, que voy a imputar los gastos y los ingresos en el periodo en que se generaron, independientemente de cuándo los cobre. En cambio, del presupuesto de caja, que tomo un criterio financiero, de ahí sí computo donde efectivamente se fueron generando los ingresos y egresos. Y otra diferencia es el momento cero, ¿sí? El flujo de fondos yo tengo un momento cero donde lo ocupo para separar lo que es la inversión inicial de los posteriores flujos operativos, ¿sí? Hasta acá, ¿esto se entendió? La diferencia entre un flujo de caja y un flujo de fondos. ¿Alguna duda? Bien. Bien, Juan Francisco me dice sí. Está. Si les parece, cortamos acá. Seguimos el miércoles a las 18 horas. Profe, a ver, un flujo operativo. Profe, en flujo operativo entran las inversiones. No sé si es una pregunta, Mariana, o es una aclaración. ¿Presupuesto financiero es igual a plan financiero? A ver, Miguel me dice, ¿presupuesto financiero es igual a plan financiero? Sí. Plan financiero, presupuesto de caja. Es una pregunta. No, a ver, los flujos de inversión son diferentes a los flujos operativos, ¿sí? El flujo operativo va a estar dado por el giro habitual del negocio. El flujo operativo va a ser ventas, va a ser compras, va a ser gastos fijos, va a ser impuestos, ¿sí? Los flujos de inversión, en cambio, va a ser lo que yo tengo que, el sacrificio económico que hay que hacer para iniciar el proyecto, que es lo que aparece en el momento cero, y también son flujos de inversión, y esto es importante que preste atención acá, el recupero de la inversión, ¿sí? O sea, yo
Si yo quiero analizar un proyecto, yo tengo que terminar mi horizonte de planeamiento con la misma situación patrimonial que tenía al iniciarlo. Si yo inicié este proyecto sin esta inversión, cuando termino lo tengo que liquidar, ¿sí? Esta liquidación de la inversión también es un flujo de inversión. No sé si respondí la pregunta, Mariana. Sí, profe, perfecto. Después Leticia me pregunta, ¿en presupuesto de caja entonces se cargan las inversiones y los flujos operativos, no los extraordinarios? No, al revés, Mariana, o sea, Leticia, perdón. Vos en el presupuesto de caja cargas todo. Todo movimiento financiero que haga lo cargas en el presupuesto de caja, en el presupuesto financiero, ¿sí? Lo que en presupuestación veíamos como presupuesto financiero, ahí cargas toda entrada o salida de plata, la cargas ahí. Lo que digo es que en un flujo de fondos vos solamente cargas los flujos de inversión y los flujos operativos, en este caso que estamos hablando de la inversión total, pero no me quiero meter en un tema que todavía vamos a ir más adelante. O sea, la diferencia, a ver, para no irnos de tema, la diferencia es que en el flujo de caja yo cargo todo. En el flujo de fondos tengo que cargar a lo que haga, los flujos que hagan al proyecto. En este caso, como hablo de flujo de la inversión total, va a ser el flujo de inversión y los flujos operativos. Cuando empecemos a analizar el flujo de fondo de la inversión propia, que ahí ya empiezo a hablar de financiamiento, vamos a tener tres flujos: el flujo de la inversión, el flujo operativo y el flujo de financiamiento. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Lo que me interesa que ustedes entiendan, y digo esto ya corto porque estamos quedando sin tiempo, es que en el flujo de caja yo cargo todo. En cambio, en el flujo de fondos cargo la inversión diferenciada en el momento cero y los flujos operativos que hacen al desenvolvimiento normal de mi negocio. Si yo tengo un ingreso que no hace al desenvolvimiento normal de mi negocio, como aportes de acciones, como en este caso, no hace a mi proyecto, no hace que el proyecto sea o no viable que yo tenga aporte de acciones. Entonces no lo tengo que considerar en mi flujo de fondos. ¿Se entendió?